Buenas tardes. Continuando con nuestra clase de la semana, entonces, antes voy a dejar para que tengan este video que básicamente cuenta lo que es un Arduino y nuestra clase de hoy es una introducción a lo que es microcontroladores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso. Vamos a ver ahora sobre placas Arduino. Como sabrán, en este curso vamos a usar esta placa que es un Arduino Uno. Deben ustedes saber que Arduino Uno es lo que consideramos una placa de inicio. Es una de las placas más básicas que tiene la plataforma de desarrollo Arduino, pero no por esto son menos potentes. Todas las placas Arduino están basadas o giran en torno a microcontroladores. En este caso, el centro de Arduino Uno es el microcontrolador Atmega 328. Pero veamos un poco más en detalle qué es un microcontrolador. Y vamos a decirlo de una manera muy general, que es una computadora de muy baja potencia, pero dedicada a aplicaciones muy específicas. Estos microcontroladores pueden hacer diversas tareas, pueden llevar cuentas, hacer cálculos simples y no tan simples también. Pueden comunicarse con nosotros, pueden censar, pueden actuar, pueden comunicarse con otros microcontroladores. Y la plataforma Arduino viene a acercarnos de una manera fácil y sencilla la programación, el desarrollo de prototipos. En el pasado esto no era así. En el pasado usábamos placas como las que vemos en pantalla para desarrollar y programar microcontroladores. La verdad que eran placas sumamente caras porque eran fabricadas por el mismo fabricante de los microcontroladores. Eran cosas bastante exclusivas, no había mayor información. Acá vemos otra. Y desde luego lo peor era que si yo, empresa, había gastado dinero en invertir en esta placa, había gastado dinero en aprender a usarla porque no era nada sencillo, no solamente usar la placa, sino en realidad desarrollar los programas para los microcontroladores, muy poco dispuesto iba a estar a querer compartir los conocimientos con otros. Pero gracias a Arduino y a otras plataformas similares, es que mediante estas placas y una plataforma de desarrollo acorde, podemos desarrollar de manera fácil y sin necesidad de comprar costoso hardware nuestro prototipo. Pero ya que una placa Arduino está basada en un microcontrolador, vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata esto de los microcontroladores. Veamos o diferenciemos algunas partes muy importantes de los microcontroladores y vamos a aclarar que lo vamos a hacer de una manera muy sintética y muy general. La primera parte que vamos a diferenciar es el CPU, y es la parte del microcontrolador encargada de hacer las operaciones matemáticas o cálculos. El CPU va a ser el encargado de cumplir todas las instrucciones que nosotros carguemos en el microcontrolador. Veamos una segunda parte que funciona en el interior de un microcontrolador, y es el reloj base. Viene a ser el director de la orquesta, el que marca el pulso, el que marca el ritmo. Habrán escuchado que algunos procesadores como el que tenemos en nuestra computadora tienen una frecuencia de reloj. Se habla de 2.1 GHz o puedo hablar de 16 MHz, como en el Arduino Uno. ¿Qué quieren decir estos 16 MHz? Entonces vamos a decir en cierta manera que la frecuencia de reloj nos da una idea general o aproximada de la velocidad, o una idea proporcional, vamos a decir, de la velocidad del microcontrolador, pero nunca tenemos que confundir con cantidad de operaciones, ya que es normal y, por ejemplo, determinadas operaciones pueden demandar numerosos ciclos de reloj. Por ejemplo, no necesariamente la suma de dos números a un procesador o a un microcontrolador, en nuestro caso, le va a llevar un solo ciclo de reloj. Ahora vemos otra parte sumamente importante de los microcontroladores y es la memoria EPROM. La memoria EPROM tiene la principal función de almacenar
las instrucciones que deberá cumplir el microcontrolador. Esas instrucciones son las que yo voy a generar desde la plataforma de desarrollo, desde la IDE. La principal característica de la EEPROM es que no desaparece, no se borra cuando le quitamos la energía al dispositivo. Pero ya que es una memoria no volátil, insisto, no se borra, también me va a servir para guardar algunos datos inherentes al desarrollo o al funcionamiento de mi dispositivo que no quiero perder. Aparece otro tipo de memoria en un microcontrolador. En este caso la memoria RAM es volátil. Se borra cada vez que el microcontrolador pierde energía. Entonces, si se borra, ¿de qué nos sirve? Claro que nos sirve, porque es una memoria muy rápida. Podemos escribirla y borrarla cuantas veces queramos. Decíamos, en la RAM grabo datos que no se van a guardar para siempre. ¿De qué me va a servir esto? Si, por ejemplo, hay un proceso que yo lo quiero repetir 10 veces, supongamos, quiero hacer que un LED se encienda y se apague 10 veces. Definitivamente voy a tener que llevar algún tipo de cuenta interna para ir contando 1, 2, 3 y cuando llegue a 10 parar. ¿Necesito guardar esa cuenta por algún motivo? No creo. Entonces, para esto es que nos viene muy bien la RAM. Para redondear y cerrar correctamente esta sección, en la RAM vamos a almacenar y procesar todas las variables de uso cotidiano de nuestra aplicación. Y por último tenemos los puertos. Podemos decir que los puertos son cada uno de estos pines o de estas patitas que tiene el microcontrolador. En definitiva, los puertos son el medio de comunicación que tiene el microcontrolador para sacar o para recibir información. Por eso decimos que un puerto puede ser de entrada o de salida, dependiendo de si está recibiendo o emitiendo información. Esa información puede ser digital. En el caso de un puerto de salida digital, solo va a poder representar un 1 o un 0. ¿Pero cómo lo representa? Vamos a decir que tenemos un 1 cuando ese pin se encuentra en un estado alto, o lo que es lo mismo, cuando ese pin tenga una tensión de 5 voltios. Vamos a decir que tiene un 0 cuando está en un estado bajo, o lo que es lo mismo, cuando ese pin esté en 0 voltios. Cuando hablamos de puertos de entrada pasa lo mismo. Cuando un pin está sensando de que tenemos 0 voltios, el microcontrolador lo entiende como un 0 o como un estado bajo. Cuando ese puerto digital está sensando que hay 5 voltios, eso el microcontrolador lo interpreta como un 1. Como te había dicho, también hay puertos analógicos. Son capaces de reproducir una tensión analógica. Cuando decimos analógica, nos referimos a que puede representar valores distintos del 0 o del 5 voltios. Puede poner, por ejemplo, 2,3 voltios, puede generar una tensión de 4,3, de 0,1, muchísimos valores, no voy a decir infinito porque no sería correcto, pero sí una gran cantidad de valores entre el 0 y el 5 en el caso de un Arduino Uno. Algo que no señalé hasta ahora es que en el Atmega 328 o en el Arduino Uno, la mayoría de los puertos son multifunción, o sea que pueden ser puertos digitales, al mismo tiempo analógicos y al mismo tiempo con funciones especiales, como puertos de comunicación. En este caso, estos dos pines que están aquí, el 2 y el 3, o es lo mismo llamarlo el RXD y el TXD, configuran un puerto serial, van a funcionar como un transmisor o receptor de datos y sirven para que nosotros nos comuniquemos con el Arduino, sirven para que el Arduino se comunique con otro Arduino quizás. Otro caso es el puerto SPI, es un puerto de comunicación especial serial que ya vamos a ver más adelante. Bueno, no quiero ser más extenso en esto, ya tenemos una idea general de qué es nuestra placa Arduino Uno, para qué nos va a servir y cómo está conformado el corazón, el microcontrolador Atmega 328. Bueno, hoy vamos a ver lo que son las placas controladoras y también vamos a ver algo de Arduino, ¿ok? El video nos sirve poco para tener unas ideas de cómo es mi controlador. A principios de 1970, 1971,
la empresa Intel fabrica el primer microprocesador, ¿ok? Y el primer microprocesador básicamente contiene varios componentes internos que corresponden a la CPU misma y las unidades aritméticas lógicas y los registros internos que hacen al funcionamiento en sí del procesador. Ok. Y eso evoluciona de 4 bits a 8 bits y así va subiendo a lo que es hoy usual que tengamos 64 bits de procesadores. ¿Ok? Pero paralelamente, como 3 o 4 años después, 2 o 3 años después, como una vertiente, se divide y se crea lo que es el microcontrolador. Entonces, ahí empieza otro camino, que es lo que vamos a ver hoy, diferenciándolo de lo que es un procesador. Básicamente un procesador es un elemento que generalmente se integra a las computadoras, a los dispositivos móviles y a diferentes tipos de dispositivos que tienen procesador interno. Ok, les muestro básicamente en esta placa, entonces, para denotar lo que es un microcontrolador de lo que es un procesador. Esta imagen está realizada por la inteligencia artificial y le pedí exactamente que dibuje esto para poder diferenciar lo que es un procesador de lo que es un microcontrolador. Vamos a entrar entendiendo esas diferencias. ¿Ok? Básicamente, un procesador está en una placa madre y tiene diferentes componentes aledaños a él que cumplen diferentes funciones, entre ellas la memoria RAM, la memoria ROM, algunos periféricos de entrada-salida. Todos están integrados en una placa. Imagínense que esto es una placa y ahí está todo integrado eso, ¿ok? En una placa madre, ¿ok? Bueno, ese es el procesador, o sea, el procesador está como elemento principal dentro de una placa madre. Ok, y dentro del procesador está la CPU, que tiene diferentes componentes. Bueno, entonces eso es un microprocesador. Tiene clock y otras cosas, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué es un microcontrolador? Un microcontrolador es básicamente, como dice ahí, es una computadora en un solo chip. Bueno, imagínense que esto sea un solo chip y dentro de ese chip tiene un montón de componentes. Y esto está encapsulado y básicamente son los mismos elementos que tenemos en una placa madre, pero en una versión miniatura, donde tenemos puertos de entrada, salida, memoria RAM, memoria ROM, pero todo junto así en algo tan pequeño. Ok, o sea que es una mini computadora en un chip. Ok. Evidentemente no es algo muy, no es como una computadora que tiene mucho poder de cálculo, es algo mucho más simple, pero sirve también para diferentes propósitos. Okay. Por eso la comparación lo van a encontrar en muchos materiales y en muchos videos también, que es un microcontrolador. Básicamente podemos decir que es una mini computadora o una computadora en un chip. Okay. Entonces esta gráfica nos sirve para diferenciar tanto lo que es un microcontrolador como un microprocesador. Ok. Bueno, ¿qué es un microcontrolador? Entonces, es un microcontrolador, una computadora en un chip, como ya dijimos. Es un circuito integrado programable capaz de ejecutar programas grabados en su memoria. Entonces, nuestro microcontrolador es este chip que está aquí. Es este chip que está aquí, donde tiene diferentes pines de entrada salida, tanto digitales como analógicos y otras funciones también, como por ejemplo la parte de comunicaciones. Vamos a ir viendo eso
en esta clase y en próximas clases. Entonces, esto viene a ser nuestro circuito integrado programable, que viene a ser nuestra mini computadora, que podemos entonces darle vida mediante una programación, ¿ok? Y eso está inmerso, como ya vimos en el video, en las placas de Arduino, donde básicamente hace una función específica de conectarnos de forma fácil con el medio ambiente y poder interactuar a través de ese componente que es el microcontrolador. Bueno, la historia empieza más o menos en 1971, un poco después de la creación de los procesadores, donde dos ingenieros de Texas Instruments, como están ahí en la imagen, el señor Gary Bone y Milke Conrad, lograron crear el primer microcontrolador y lo llamaron TMS-1000. Acá tienen en la imagen eso, en el 1971. Entonces, serían como una corriente paralela que fue surgiendo, una corriente paralela de los procesadores, que fue surgiendo más o menos casi en la misma época. Pero tuvo una evolución un poco más lenta, como vamos a ir viendo. Tiene una evolución un poco más lenta que los procesadores, pero algo bien particular es que estos microcontroladores internamente, como es una mini computadora, también tienen una CPU. Entonces, depende de la tecnología y de los avances de la CPU. Si la CPU avanza, entonces también va a avanzar los microcontroladores. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene que tener una CPU. Y hay fabricantes que tienen diseñado un modelo de CPU que lo diseñó otra empresa y los adaptó para tener dentro de su microcontrolador. Entonces hay una mezcla de diferentes partes o diferentes procesos que dieron origen a los microcontroladores. Bueno, ¿qué hay dentro del microcontrolador además de la CPU? Puede tener una memoria ROM y una memoria flash, donde se guardan los programas. Cuando nosotros utilizamos una computadora, básicamente tenemos un disco duro o un disco de estado sólido, donde nosotros guardamos en un pendrive o en un disco duro cierta cantidad de información, y una memoria ROM también tienen las computadoras, ¿okay? Por lo que también un microcontrolador tiene memoria ROM, que son las que originalmente tuvieron, que son las EEPROM y las EEPROM, que son memorias variantes de la PROM, que son memorias ROM reprogramables. Las EEPROM necesitan luz ultravioleta para borrarse y las EEPROM son borradas eléctricamente. En un principio, casi todos los modelos tenían las EEPROM o las EEPROM, que eran memoria ROM, y se grababa esa información en una memoria ROM. Hasta ahora hay diferentes componentes en electrónica que usan eso, por ejemplo, en las consolas de juegos, en algunas placas de computadoras con la BIOS. Todas ellas tienen una PROM, y las que son eléctricamente programables directamente funcionan, pueden ser borrados eléctricamente, como dice acá, o si no, algunos tienen este tipo de chip, ¿ok? Entonces, los que tienen este tipo de chip básicamente son memorias ROM que se borran con luz ultravioleta. Entonces, viendo un poco la historia de los microcontroladores, uno de los elementos principales que tienen los microcontroladores son las memorias ROM. Estas memorias ROM
básicamente vienen en la versión de EEPROM y EEPROM, ¿ok? Uno es borrado por luz ultravioleta y el otro es borrado acá aplicando a sus pines electricidad de tal forma que se puedan borrar. Estos existen todavía, como estoy diciendo, en la actualidad, que vienen en consolas de videojuegos o también vienen, por ejemplo, en algunas placas madre para la placa BIOS. Y generalmente tienen una precinta acá y dice no abrir, de tal forma que cuando se abre y le entra luz ultravioleta aquí en esta mirilla que ven aquí, entonces se va a borrar el contenido de esa memoria. Y para proteger eso, entonces, una vez que se cargan de información, entonces se lo protege con con alguna cinta de tal forma que eso quede ahí guardado. ¿Ok? Bueno, entonces, los primeros microcontroladores básicamente tenían memorias EEPROM y después generaron estas memorias flash. Las memorias flash son las mismas memorias que se utilizan actualmente en, en los pendrive y en los discos de estado sólido, donde básicamente se guarda información ahí. Entonces es una memoria muy utilizada actualmente. ¿Ok? Entonces la memoria flash, como las que tienen los pendrive, son programables y pueden escribir y borrarse fácilmente. Entonces, hoy en día algunos microcontroladores tienen alguna memoria ROM y después tienen la flash. Pero la tendencia es que casi todas tengan solamente la memoria flash. ¿Qué hacemos con esto? Básicamente un microcontrolador, que es este que está aquí. Entonces, este microcontrolador básicamente es una mini computadora que tiene todos los componentes como ven aquí. Entonces, básicamente un microcontrolador es una mini computadora en un chip. Y dentro del circuito integrado programable tiene diferentes componentes. No vamos a ver porque esto está cerrado, pero internamente tiene muchos componentes. Muchos componentes que tendría una computadora. Muy básica, evidentemente muy básica. Tiene básicamente memorias RAM, memorias ROM, puertos de entrada-salida y otras cuestiones que tienen que ver con el tema de comunicaciones. Por eso es que se lo compara con una computadora, porque se puede programar. Y lo que nosotros vamos a hacer dentro del semestre es eso exactamente, tratar de programar, ya sea de forma general, un microcontrolador o bien con una placa de Arduino, porque la placa de Arduino básicamente dentro de su placa misma tiene un microcontrolador, ¿ok? Entonces es eso. Y como estaba diciendo, en 1970 más o menos se crea el primer procesador y el primer procesador entonces empieza con 4 bits, después va 8, 16, así está escalando hasta los 64 bits que tenemos actualmente de los procesadores. Y en 1971 se crea como una rama totalmente diferenciada el primer microcontrolador hacia el año 1971 dentro de los laboratorios de Texas Instruments. Y estos creadores fueron el señor Gary Bone y Michael Conrad, los cuales denominaron al primer microcontrolador TMS-1000 y ellos los comercializaron. Y a partir de ahí, así como ocurrió con los procesadores, varias empresas empezaron a fabricar también los microcontroladores, no solamente la empresa Texas Instruments. La primera empresa que desarrolló, o sea, la primera industria que desarrolló el primer procesador, ya se sabe que es Intel. Y hoy en día existen diferentes empresas que también fabrican procesadores. Y también pasa lo mismo con los microcontroladores. Los microcontroladores fueron generados dentro de la empresa Texas Instruments, pero hoy en día existen varios proveedores que fabrican estos componentes.
Bueno, entonces tenemos la memoria flash y la memoria EEPROM como parte integrante de los microcontroladores. Bueno, dentro de las arquitecturas que conocemos hoy en día, las computadoras tienen la arquitectura de von Neumann y muchos microcontroladores tienen esta arquitectura hardware. ¿Por qué eso? En la arquitectura de von Neumann básicamente tenemos un solo espacio donde se guardan las instrucciones y los datos. Por un lado, lo que hace la CPU normal, es tomar la información de la instrucción y luego pedir un dato, hacer el cálculo con ese dato, o sea, llevar el dato a la CPU, hacer algún cálculo con eso y luego devolver el dato en la memoria, ¿ok? Pero es un solo canal básicamente, entonces hay que esperar que la CPU pida la instrucción que va a ejecutar, lo lleva a la CPU, lo ejecuta, luego extrae un dato y luego vuelve a cargar ese dato. Entonces el proceso es un poco más lento. Entonces inventaron otro tipo de bus que lo denominan hardware y donde básicamente se independiza la memoria de programa de la memoria de datos. Entonces hay dos canales diferentes donde la CPU, por un lado, puede tomar la instrucción de la memoria de programa, que es lo que se va a ejecutar, y extrae el dato, que es lo que se va a operar con él, ¿ok? Entonces los dos juntos se toman al mismo tiempo y va a funcionar más rápido. Entonces la arquitectura que se tiene para los microcontroladores, las que se parecen más a una computadora son las de von Neumann y la otra es la hardware. Entonces el bus entre la CPU y la memoria de programa de datos es independiente, como vemos aquí. No se suele usar una arquitectura de computadoras, pero sí en microcontroladores, ¿ok? Es raro encontrar esto en una arquitectura de una computadora, pero sí dentro de un microcontrolador. La arquitectura de von Neumann sí es la arquitectura normal de una computadora, donde el bus entre la CPU y la memoria de programa y de datos es único. Es lo que se utiliza en arquitecturas de computadoras, ¿ok? Bueno, esta es la historia más o menos de los microcontroladores, ¿ok? Y nos hace mención de las dos empresas que básicamente son los que marcaron y marcan actualmente el ritmo de avance de toda esta tecnología de microcontroladores. Y son estas empresas que justo se menciona aquí, las que están liderando el mercado. Ok. La historia más o menos ocurre que en 1993, cuando ocurren estas revoluciones de lo que contiene internamente estos microcontroladores. La primera es que en ese año, en 1993, la empresa Microchip lanza su modelo de microcontrolador que se denominó PIC16X84. Y ahí empieza a, a cambiarse. ¿Se acuerdan que la memoria ROM que les dije tenía EEPROM? Y ahí ellos cambian esa EEPROM por esta EEPROM, ¿ok? Entonces, en vez de que tenga esta mirilla que tiene acá para borrar el programa, entonces se puede borrar eléctricamente. Entonces, ahí ya se parece más a lo que es una computadora, ¿ok? Entonces, ahí directamente nosotros podemos cargar en un programa de computadora nuestro programa en sí y descargarle dentro de este chip toda la programación. Entonces ya se convierte en una mini computadora, ¿ok? Eso ocurre básicamente en 1993, ¿ok? Casi en el mismo tiempo, ¿no? Entonces la empresa Atmel, que es otra empresa, que es la que se usa en el Arduino usa los microcontroladores de Atmel. La empresa Atmel entonces lanza su micro con memoria de tipo flash. Y esto sí es la super revolución
de los microcontroladores. Entonces, aquí se vuelve ya una computadora, así como ya conocemos, donde podemos grabar n veces, todas las veces que queramos, nuestros programas, borrar y grabar, borrar y grabar. Todas las veces que queramos nuestros programas escritos para un microcontrolador. Hoy en día se usa el lenguaje C o se usa el lenguaje de Arduino, ¿ok? Pero antes se usaba también el lenguaje de ensamblador, ¿ok? O se puede seguir usando, ¿ok? Entonces la empresa Atmel lanza su microcontrolador con memoria programable tipo flash y aquí revoluciona toda la tecnología de los microcontroladores. Prontamente otras empresas dejan de usar estas EEPROM o inclusive la EEPROM y se utiliza memoria flash hasta nuestros días. Entonces, así es hoy en día. En algunos modelos tienen memoria flash, solo memoria flash. Algunos modelos tienen también EEPROM, pero básicamente lo más importante es que tenga memoria flash. Ok, y ahí sí se revoluciona todo el tema de poder grabar y podemos decir que ahí sí se convierte en una mini computadora. Porque lo que hacemos hoy en día es programar en una computadora o en algún dispositivo y descargar eso por un puerto de comunicaciones al, al, al- a una placa como la de Arduino, por ejemplo, o bien a un microcontrolador utilizando un dispositivo especial que es como también un hardware especial que sirve para poder pasar los programas, ¿ok? Entonces se convierte en una computadora estos chips. Como digo, básicamente, como no tiene un sistema operativo propiamente dicho, entonces solamente tiene unos controles muy básicos y la capacidad en sí que pueda manejar es muy reducida, sirve para algunas cosas. O sea, sus aplicaciones son un tanto más simples, no se compara a una computadora que tenemos hoy en día, pero sí se puede trabajar con estos dispositivos y dejar que funcionen de forma independiente. Entonces, algunos celulares, por ejemplo, tienen microcontroladores, algunas calculadoras tienen microcontroladores, algunos equipos de sonido tienen microcontroladores, televisores, o sea, hay un montón de dispositivos que nosotros usamos que tienen microcontroladores, algunos muy pequeños y algunos más grandes, depende un poco del modelo en sí que se utiliza, pues solamente depende del modelo, si uno quiere en tamaño reducido o no. Pero básicamente en casi todas, en muchas de las aplicaciones que tenemos, utilizan microcontroladores. Bueno, aquí tenemos la arquitectura general de un microcontrolador y esta arquitectura se parece más a la de PIC de Microchip y voy a ir mencionando qué son cada uno de estos. Bueno, supongamos que esto es un microcontrolador y por de pronto tenemos que tener una fuente de alimentación para poder alimentar a este dispositivo. Y básicamente hoy en día se puede alimentar desde 2 voltios hasta 5,5 voltios. Entonces tenemos una fuente de alimentación. Así como las computadoras tienen un botón de reset, aquí también tenemos un área para resetear. ¿Por qué? Porque esto es un programa que se ejecuta. ¿Y qué pasa con los programas que se ejecutan? Hay veces que puede tener problemas de hardware, problemas de comunicación o problemas de una mala programación o una mezcla de varias situaciones que hacen que el microcontrolador internamente, su programa quede atorado. Básicamente entonces queda en un ciclo infinito. Entonces, ¿qué pasa? Como esto no es una computadora y básicamente esto no está controlado en todo momento por la ejecución de una persona, sino que es independiente, entonces tiene mecanismos especiales para hacer resetear. Okay. Bueno, ¿qué pasa cuando básicamente alguien está frente a una computadora y entra en ciclo infinito?
se cuelga la computadora. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos pasa eso? Apretamos el botón de reset y vuelve a iniciar todo el programa, ¿ok? Eso mismo tienen los microcontroladores, por eso tiene esta parte de reset. Aparte de eso, tiene una herramienta que tienen los microcontroladores y algunas placas y también los PLCs, que es este WDT, que es denominado como Watchdog Timer. Es como un perro que está vigilando y cuando el microcontrolador entra en un bucle infinito, entonces, y necesita un reseteo, entonces este que está activo, entonces hace que se resetee o que se pare la ejecución de este microcontrolador. Entonces es algo que no tienen las computadoras y que solamente tienen estos dispositivos, que es un control, como dice acá, Watchdog Timer, es un temporizador. Como son instrucciones básicas de las que se ejecutan internamente, entonces se puede calcular el ciclo que va a tardar de ejecutar una instrucción o dos instrucciones. Pero cuando tarda más del tiempo promedio, entonces podemos activar este Watchdog Timer y genera un reset de forma automática. Eso es algo que tienen la mayoría de los microcontroladores. Inclusive el Arduino tiene, porque el microcontrolador del Arduino tiene, pero como el Arduino es una abstracción de lo que hace un microcontrolador de forma general, entonces el Watchdog Timer está desconectado, ¿ok? Y generalmente cuando uno programa en microcontroladores, hay una etapa que generalmente desactiva el Watchdog Timer, que es en la etapa de desarrollo. Y algunos activan cuando ya está en un prototipo final o ya es vendido. Entonces depende de qué cosas quiere uno hacer, si va a activar o no. Entonces es eso. Pero todos los microcontroladores, o generalmente casi todos, tienen este temporizador que es el Watchdog Timer, que sirve como un perro bulldog que está monitoreando la ejecución y si encuentra un ciclo infinito, entonces resetea, ¿ok? Pero eso nosotros los programadores habilitamos o deshabilitamos. Somos nosotros quienes decidimos si vamos a habilitar o no. O sea, la capacidad está, pero depende del desarrollador si quiere activarlo o no. Y depende de la aplicación en sí, si necesita o no eso, ¿ok? Bueno, pero por de pronto tiene un Watchdog Timer. También, como les dije, una arquitectura, un microcontrolador, aunque básicamente tiene varios componentes internamente, también tiene una CPU. Por eso es que cuando se creó, por eso es que primero se creó el procesador y después de algunos años se creó este microcontrolador que en realidad tiene una CPU también. Entonces, es eso, ¿ok? Entonces, necesariamente un microcontrolador tiene una CPU como lo tendría básicamente una placa madre, ¿ok? Entonces, por eso es una mini computadora en un chip. Bueno, tiene una CPU, tiene el Watchdog Timer y también tiene manejo de interrupciones. Así como las computadoras tienen interrupciones que está funcionando en algún momento y luego interrumpe su acción para atender otras cuestiones, también tiene el tema de interrupciones. Es igualito a una computadora internamente. Bueno. Y después tiene estos puertos que son puertos de entrada-salida y se denominan por letras A, B, C, D, E. Dependiendo de qué modelo uno quiere trabajar, tiene diferente denominación. Algunos modelos tienen puerto A, puerto B, algunos modelos tienen puerto A, B, C, otros tienen solo B, C y D. Entonces, dependiendo de qué modelo uno tiene y de qué fabricante, lo va a denominar de esa forma, ¿ok?
Estos puertos de entrada-salida son esos pines, son las patitas que salen hacia afuera del microcontrolador y generalmente son los periféricos a los cuales está conectado. Entonces, ahí se puede conectar a cualquier dispositivo que va a leer información o que va a actuar cuando ocurra algo. Entonces, podemos colocarles sensores a eso o bien colocarles actuadores como algún motor, como alguna luz, como alguna alarma que se va a activar. Entonces, todas las cosas de entrada-salida, como dice acá su nombre, puertos de entrada-salida, esto es lo que se comunica externamente a través de las patitas de ese chip. Entonces, cada puerto es una patita de ese chip, ¿ok? O parte de esas patitas, ¿ok? Y bueno, entonces, estos son los puertos de entrada-salida. Aquí pueden manejar internamente todo lo que se maneja dentro de un microcontrolador es digital, pero también puede tener entradas analógicas, ¿ok? Entonces, la CPU es digital, súper bien ahí, ¿ok? Pero puede haber entradas analógicas, como por ejemplo sensores de temperatura, sensores de presión, eh, sensores de luz. Todas son informaciones que tienen una pequeña variación y todos los que tienen variación son analógicos. Entonces entra la información analógica y tiene un conversor analógico digital. La CPU es digital, por lo que entonces entra esa conversión, esa variación de entrada analógica y es convertida a digital. Y a partir de ahí, entonces ya recibe la CPU toda información digital. Ok. Para salir afuera, como si fuera, como entra información analógica, también podemos generar algo parecido a una salida analógica, pero es una emulación y esa emulación se llama módulos CCP y PWM. Vamos a ir viendo esto con más detalle, ¿ok? Entonces estos pines son puertos de entrada-salida y son digitales. Pero también podemos meter información analógica por estos puertos y necesita un conversor analógico digital para que convierta a digital porque la CPU es digital. Como es digital, también en algunos casos necesito generar una variación que no es digital. Entonces se usa una emulación que es el CCP, que es el Capture Compare, y el PWM, que es modulación por anchura de pulsos. Estos se utilizan para generar una sensación de que es una salida analógica. Ok. ¿Y por qué pasa esto? Porque internamente todo es digital. No se puede tener valores analógicos dentro de este chip. Pero sí se puede emular una salida que es una especie de modulación en forma digital que hace que estos módulos de PWM entonces generen una salida que es parecida a una señal de salida analógica. Bueno, y todos los pines tienen esto, todos los microcontroladores generalmente tienen esto, incluidos los del Arduino, ¿ok? Bueno, entonces este CCP se usa, por ejemplo, para algunos tipos de encoder, donde básicamente se verifica la velocidad de rotación de las ruedas de algún robot. Entonces se puede comparar de esa forma, ¿ok? Y también se pueden mover las ruedas mediante este PWM, ¿ok? Y así tenemos estos elementos que son de entrada y salida, ¿ok? Otros elementos de entrada y salida también son estos puertos de comunicaciones. Estos puertos de comunicaciones nos permiten mediante la USART y en algunos modelos más modernos nos permiten comunicarnos con las computadoras y otros dispositivos. Por ejemplo, el USB nos permite comunicar este microcontrolador con un USB y tener una comunicación por USB con la computadora. O mediante esta USART, que es casi la misma cosa, tener una comunicación con la computadora.
como diferentes fabricantes fueron creando diferentes sistemas de comunicaciones seriales, entonces algunos fabricantes fabricaron este que se llama SPI y otros este otro que se llama I cuadrado C. Y después hay otro que se llaman Link. Entonces cada fabricante fue creando sus diferentes sistemas de comunicaciones. Con el tiempo se quedaron estos tres que están acá, cuatro en realidad, que son los más estándares. El SPI, I cuadrado C, USART y las de USB, ¿ok? Que son los puertos de comunicaciones un poco más estándares, ¿ok? Y hoy en día casi todos los microcontroladores tienen generalmente la mayoría de estos, ¿ok? Entonces tienen I cuadrado C, USART y SPI, ¿ok? Y dependiendo de qué forma con qué periférico se va a comunicar, entonces se elige si va a tener cualquiera de ellos como salida. Por lo general, el Arduino tiene este I cuadrado C y el USB, ¿ok? Como puertos de entrada, salida de la parte de comunicaciones. ¿Ok? Aparte de eso tenemos temporizadores, que son como unos timer o clock. Resulta ser que a veces queremos prender algo en alguna secuencia, por ejemplo, prender LEDs en alguna secuencia, por ejemplo, cada un segundo, o básicamente queremos tener un reloj de tiempo real, que es generalmente hacer un reloj con este microcontrolador, o lo más preciso que hay cercano a un reloj. Entonces se necesitan temporizadores. Internamente se denominan T0, T1, T2, T3, así. Entonces, dependiendo de cada modelo va a tener cierta cantidad de temporizadores. Estos temporizadores trabajan con estos que son puertos de entrada, salida como los PWM, entonces afectan directamente a esto, ¿ok? Entonces, estos temporizadores son los que marcan un poco el tiempo de ejecución de ciertos procesos, ¿ok? Dentro del Arduino, aunque tengamos estos T1, T2, T3, no podemos tener acceso a esto directamente, por lo menos no, ¿ok? Porque el Arduino es el que maneja estos temporizadores internamente. En cambio, cuando uno va a programar directamente con la arquitectura microcontrolador en un lenguaje C un poquitito de más bajo nivel, sí puede tener acceso a esto. Pero son bastante complicados, porque básicamente cada uno de estos son pequeños contadores que llegan la cuenta hasta cierto valor y luego vuelve a iniciar. Entonces, supóngase que tienes que contar de hasta 1000, entonces va hasta 999 y empieza en 0, de 0 a 999 es 1000 y luego empieza otra vez el contaje en 0. Entonces, así funcionan estos temporizadores, que son básicamente pequeños contadores con tiempo, ¿ok? Es algo que se maneja más a bajo nivel, ¿ok? Y a nivel de Arduino no tanto. Aunque hay librerías que te permiten trabajar con estos temporizadores, pero se recomienda en general no cambiar los valores que vienen por defecto, porque afectan al funcionamiento de estos otros elementos como el PWM y otras cosas que tengan que ver con los puertos de comunicaciones. Entonces, a nivel de Arduino se recomienda mejor no trabajar con estos temporizadores y dejar que el programa en sí maneje los temporizadores. Ok. Estamos hablando de la arquitectura de von Neumann y la arquitectura de Harvard. Ok. Y después dijimos que tenemos memorias flash, memorias ROM, que son EEPROM y las EEPROM, ¿ok? Y tenemos memoria ROM y donde se guardan los programas, ¿ok? Bueno, aquí tenemos en estas memorias, tenemos la EEPROM, tenemos la memoria de programa en sí, y una memoria RAM normal y una memoria RAM que su ejecución es más rápida. Entonces, una memoria RAM rápida. Hay veces que los microcontroladores necesitan ejecutarse en tiempo real.
Imagínense ustedes, voy a exagerar un poco, pero es para que podamos tener en mente. Imagínense que tengamos un misil y tengamos un microcontrolador que está eh, manejando ese misil, ¿ok? La verdad es que necesitamos que sea en tiempo real la respuesta porque o si no vamos a causar desastres. Imagínense que un misil va a perseguir un objetivo y tiene que serlo bastante rápido para impactar a ese objetivo y no impactar a otra cosa. Entonces, que no caiga en un suelo donde básicamente está la población de niños y entonces va a matar niños. Queremos que básicamente en vuelo aniquile otro misil. ¿Okay? Entonces, se necesita una memoria flash mucho más rápida. Entonces, memorias RAM que son más rápidas también están habilitadas. ¿Okay? Y bueno, entonces tenemos las memorias ROM y las memorias RAM integradas también en esta arquitectura de microcontroladores. Con eso cada vez se refuerza más la definición que es una mini computadora integrada en un chip. Bueno, estos son los elementos entonces que hace. También puede tener un VREF porque estos convertidores de analógico a digital a veces necesitan un voltaje de referencia. Entonces se le envía esa referencia aquí a esto. También tenemos osciladores. Ninguna CPU que funcione con una placa madre o que funcione en un microcontrolador no va a funcionar si no tiene el elemento principal que es un oscilador. El oscilador hace que la CPU tome las instrucciones de la memoria RAM o la memoria ROM y lo pueda llevar y ejecutar aquí. Eso hacen los osciladores, que es el clock interno que tienen. Bueno, hay osciladores internos que tienen algunos modelos de microcontroladores y hay algunos que son osciladores externos. Entonces, dentro de la placa tiene un cristal de cuarzo que básicamente hace la función de oscilación. ¿Cuál es la diferencia? O hay modelos que tienen ambos, osciladores internos y externos. Hay osciladores, hay microcontroladores que solamente tienen osciladores internos y hay microcontroladores que solamente aceptan osciladores externos. ¿Cuál es la diferencia? Que si mi marcaje de tiempo de estos temporizadores que yo voy a utilizar y el manejo de la CPU no requiere de algo tan preciso, de algo muy preciso, entonces puedo usar estos osciladores internos que ya cumplen la función de pasar la información de la memoria a la CPU, procesar eso y usar los temporizadores. ¿Okay? Pero cuando quiero algo mucho más preciso, quiero que el marcaje de tiempo y los temporizadores y la CPU funcionen correctamente, entonces sí necesito un oscilador externo. Y ahí se le coloca externamente dentro de la placa un cristal de cuarzo que es un elemento estable en cuanto al clock en sí de la generación de oscilación que va a la CPU. Como ven aquí, entonces de esta oscilación hay una línea que conecta a la CPU. Y también esta CPU conecta con los temporizadores. Está estrechamente relacionado. ¿Okay? Bueno, entonces necesito también de estos osciladores. Ahí creo que ya describimos todos los elementos que tiene la CPU. ¿Okay? Bueno, y vamos a continuar viendo entonces eso. Bueno, este es un microcontrolador una descripción de un microcontrolador de PIC Microchip, donde básicamente está todos estos elementos que estuvimos mencionando. ¿Okay? Por ejemplo, tiene una CPU que, por ejemplo, puede ser de 4, 8, 32 bits de la arquitectura. Tiene una arquitectura hardware, como ya dijimos. Esto ya es uno real de la marca Microchip. Después, en la arquitectura puede ser de von Neumann Princeton o es de hardware. La memoria de programa básicamente tiene memoria ROM, memoria EEPROM y tiene memoria flash. Okay.
memoria de datos, que son memorias RAM, generador de reloj, que usualmente de unos cuantos megahertz, ok. Interfaz de entrada salida, que son los periféricos con los cuales se conectan, conversores analógicos digitales, módulos de anchura de pulso PWM que estuvimos describiendo. Entonces, es eso. Esto sería más o menos el esquema de programación de un PIC microchip. Este sería mi conexión electrónica, donde básicamente están todos mis elementos conexionados. Okay. Puede ser que yo haya fabricado esto o haya comprado una placa, pero esto está aquí. ¿Y qué es lo que se hace? Básicamente se extrae este microcontrolador y se coloca en este protoboard, y de este protoboard se conecta a este dispositivo que es el programador, y este programador se conecta a esta placa, y de esta placa que se conecta a nuestro dispositivo que es el programador, y este cable que está acá se conecta al programador y la otra punta se lleva a la computadora. Entonces ahí vamos a programar en nuestro microcontrolador, ¿ok? Entonces vamos a realizar el programa en nuestra computadora, y luego del conector a USB va a transferir toda la información a este dispositivo, y de este dispositivo se va a ir a cargar en el chip. Hay veces que se carga en un protoboard o hay veces que se carga en, en unos zócalos que están preparados especialmente para aceptar a esto, a este dispositivo que es el microcontrolador. Pero ¿qué es lo que pasa en cada momento? Porque es el Arduino mucho más estable y más usado. Porque en la parte de prototipos, imagínense cuando ustedes están haciendo un prototipo y todavía no saben exactamente qué es lo que quieren hacer. Entonces a veces por prueba y error van a tener que quitar de su circuito, colocar aquí, programarlo, pasar el programa de la PC al chip, y luego van a tener que estirar otra vez del protoboard y colocarlo dentro de su equipo que quieren probar. Prueban y se dan cuenta que no funciona, entonces hace otra vez el mismo proceso. Lo llevan acá en el protoboard, lo colocan acá en el protoboard, conectan otra vez a la computadora, y de la computadora pasan otra vez el programa. Una vez que esté todo programado, extraen otra vez y llevan otra vez a su circuito original. Y bueno, y eso es algo bastante complicado. Entonces, cuando hicieron el Arduino, entonces le facilitaron mucho a la gente todo ese proceso. Bueno, entonces su programa con un programador externo, generalmente esa es su desventaja, se necesita llevarlo a una placa o protoboard para probarlo, que es también una desventaja. Su arquitectura interna es compleja, varios de ellos dependen de las versiones. Bueno, a lo que no se ve es que este puede ser un modelo específico de microcontrolador, y cada modelo en sí, ya sea de la misma marca o de otra, tiene una arquitectura que puede ser totalmente diferente a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, la curva de aprendizaje para aprender a entender un poco de lo que tiene ese microcontrolador puede ser bastante larga. Entonces estamos perdiendo tiempo tratando de aprender la arquitectura en sí de ese microcontrolador. Entonces, aunque pueden tener muchas cosas en común con otros microcontroladores, a principio no sabemos qué es lo que tiene ese modelo y tenemos que investigar un poquitito. ¿Okay? Entonces, esa también es una de las desventajas. En cambio, en el Arduino es estándar su programación. Puedo cambiar de modelos de Arduino y su programación va a ser la misma. ¿Okay? Entonces, y el Arduino es simple de usar, y estos microcontroladores directamente, si vamos a programarlos aquí, podemos programarlos en Assembler o en lenguaje C, pero cuesta tratar de entender su arquitectura, y mientras no entendamos bien su arquitectura, entonces voy a perder tiempo.
Su programación, por lo tanto, es compleja y también es su desventaja. Solo es bueno cuando pasamos la etapa de prototipos y esa es su ventaja. Entonces, el código que se genera directamente a este nivel es mucho más pequeño y mucho más preciso, porque directamente hace lo que yo necesito. En cambio, el de Arduino puede hacer un montón de operaciones que no se requiere en su función. Bueno, entonces es un poco su ventaja y su desventaja. Okay. Aquí tenemos la clasificación de los PIC microchip hasta los 32 bits. Actualmente tenemos hasta 32 bits. Como les dije, básicamente internamente tiene una CPU. Entonces, esa CPU hace que sean de 8 bits, 16 bits y 32 bits. Actualmente solo se llegó hasta 32 bits porque la gente, ¿qué pasa? La gente, aunque ya tengamos 32 bits, muy poca gente está programando a 32 bits. Entonces ellos no quieren pasar, no quieren gastar todavía por microcontroladores de 64 bits, porque la gente generalmente aquí en Paraguay y en otras partes de América Latina y en el mundo, generalmente programan para 8 bits. Y estas son las familias, porque son familias de microcontroladores. PIC 10, 12, 16 y 18 son de 8 bits. Nosotros vamos a programar uno de 8 bits, que es el PIC 16, ¿ok? Bueno, y estas familias son de 8 bits. Después están las 16 bits, que son el 24, F, H, de ese PIC y de ese PIC 33. Son todos 16 bits. Y el PIC 32 es de 32 bits. Los de Arduino, que los que se usan actualmente, son de 32 bits, ¿ok? Para que puedan tener una referencia. También hay clones de Arduino hechos con PIC microchip que también utilizan 32 bits mediante este PIC 32. Bueno, entonces actualmente solo llegamos hasta 32 bits, aunque hay modelos que tienen 64 y hay otros modelos que tienen programación paralela, pero lo más normal es que la ejecución dentro de un microcontrolador no sea paralela. Es que entrar en el campo paralelo es un poco complicado, eh, porque se pueden ejecutar en varios core o varias CPU de forma independiente. Y es otro mundo eso para programar, ¿ok? Bueno, por regla general es esta la evolución en cuanto a bits de esos microcontroladores. Y específicamente estamos viendo la de PIC microchip. Después surgió a la par, como vimos nosotros, la competencia que es el ANMEL. Directamente se llamaba ABR ANMEL y básicamente mejoró un poquitito la arquitectura que vimos de microcontroladores. Y esta es la que usa el Arduino, el ATMEL, ATmega 328, es la que utiliza actualmente el Arduino 1. Y es de 32 bits y se utiliza en esta arquitectura. Vamos a ver que es muy parecida a la de microchip. Estas son algunas características del ANMEL, ¿verdad? Básicamente es casi la misma, solo que internamente está un poco mejorado. Okay. Pero hoy en día son la misma cosa, después les explico eso. Esta es la arquitectura de ANMEL. Si es que hay una memoria fotográfica, pueden recordar de los que vimos en la otra imagen, que era la de PIC. Aquí tenemos casi la misma cosa. Voy a hacer un recorrido. Tiene nuestra memoria flash, que básicamente los PIC microchip no tenían, y tiene las memorias de EEPROM y las memorias RAM, las RAM rápidas. Fíjense que tienen las memorias igualitas a las que vimos, ¿ok? Y acá ya incorpora la memoria flash. Esta es su CPU. Tiene los puertos de entrada-salida,
¿ok? Que son esos puertos A, puerto B, puerto C. Tiene los puertos de comunicación, que es USART, SPI y cuadrado C, y ya vemos el de USB, ¿ok? Que son los 4 puertos que les dije: USART, SPI y cuadrado C y USB. Se fijan que esta es una marca diferente y tiene casi la misma estructura. En sí, siempre se mantiene aproximadamente la estructura esta, pero siempre hay variaciones muy pequeñas y que tenemos que saber qué es lo que varía en sí, ¿ok? Bueno, entonces tienen eso. Después tenemos el VRF, que es básicamente el que le da un voltaje de referencia. Tenemos los timers. RTC, que es el reloj de tiempo real para la parte del clock. Tiene las interrupciones, los puertos de entrada analógicos, ¿ok? Y así prácticamente este es el conversor analógico digital. Ok, prácticamente es la misma cosa, ok. Y es otro modelo. Entonces la arquitectura Atmel es como cualquier microcontrolador del mercado, con todos los módulos internos, y eh, se puede notar aquí que ya se le incluye la memoria flash. Bueno, ahora vemos entonces el Arduino. Dijimos que el Arduino utiliza el microcontrolador Atmel. Pero antes de pasar al Arduino, voy a contarle la historia final del Atmel. Bueno, el Atmel básicamente es una empresa con el acrónimo de 3 personas, creo que en, fue realizado en el Norway Institute Technology, y el nombre que tiene es Atmel Norway, ¿ok? Esa es la empresa, ¿ok? Y básicamente sus creadores vendieron por mucho tiempo, inclusive el Arduino, como vemos acá. El Arduino utiliza el ATmega 328, que es este microcontrolador de Atmel. Este es el microcontrolador de Atmel. Pero ¿qué pasó? Eh, como les dije, esto es bastante complicado de hacer. Y Microchip es una de las empresas más poderosas fabricantes en todo el mundo de microcontroladores y fabricantes de muchos otros componentes. Es una empresa realmente grande. Es como decir Coca-Cola, más o menos, para hacer una comparación. Y, en- y el Atmel es como decir Pepsi-Cola. Entonces eran empresas que siempre se tenían así, bien tiradas entre una y otra. Bueno, a la gente de Microchip le molestaba que justo se haya elegido el ATmega como el microcontrolador base de la placa Arduino. Y como el Arduino era mucho más fácil de usar que hacer esto, entonces se popularizó, se masificó. Entonces, de hecho, los humanos tenemos la tendencia de hacerlo lo más fácil, ¿ok? ¿Para qué vamos por el más complicado? Entonces, muchos prefirieron trabajar directamente con las placas de Arduino, que ya tiene el microcontrolador ATmega 328, que usar un microcontrolador PIC. Ok. Entonces el mercado de PIC iba en picada. Y en cualquier conferencia o en cualquier demostración de productos, siempre había gente malintencionada que les hablaba de Arduino. Entonces, en una de sus opciones, como este es un proyecto libre, agarraron y le pidieron a una empresa que le fabrique una placa parecida a la de Arduino, como es esta, pero le coloque PIC Microchip de 32 bits, ¿ok? Pero como eso no tuvo mucha repercusión, porque era más cara la placa y tuvieron que cambiar un montón de cosas
para hacerla compatible. Entonces eso no le resultó a la empresa de Microchip ese juego, ¿ok? Entonces, en algún momento se decidió Microchip y compró la empresa de Atmel. Ok. Bueno, y ahí ocurrió toda una mezcla de cosas. A principio le dejaron trabajar a Atmel de forma independiente, entonces producían, como ya era una sola empresa, entonces producía por un lado los PIC Microchip y producía por otro lado eh, los microcontroladores de Atmel. Entonces ya no le importaba si colocaban Atmel o no en el Arduino porque ya eran de la misma empresa. Okay. Y bueno, con el tiempo, entonces se pusieron otra vez las pilas y las herramientas con las cuales se está trabajando para programar tanto el Arduino, o sea, para programar más a bajo nivel el Arduino, que es un lenguaje C, el C de Atmel, ¿verdad? Se utilizaba y se utilizaba el C de Microchip, que son dos herramientas independientes. Bueno, con el tiempo, la herramienta de Microchip entonces aceptó dentro de su compilador a las versiones de Atmel y actualmente gran parte de los microcontroladores de la propia marca PIC Microchip se pueden programar en su compilador y también estos que son de Atmel, ¿ok? Entonces, para programar esto tenemos dos opciones, o usar el compilador del Arduino o utilizar el compilador de Microchip que también programa, ¿ok? Programa estos chips. Tienen dos opciones de programación. Bueno, y eso es más o menos la historia de los microcontroladores. Vamos a ver un poco la historia del Arduino para conocer. Entonces, el Arduino es una plataforma de hardware de código abierto open source. Por eso hasta los chinos fabrican, hasta hay versiones chinas cambiadas de cambiadas de los PIC, ¿ok? Entonces, cada uno fue a fabricar eso y hacer un proyecto de open source. Utilizaron también herramientas de open source y se nutrieron de eso. Entonces, el compilador en sí es de open source, la herramienta de edición es de open source y así. Bueno, básicamente esto surgió en un instituto, como para salvar al instituto de que se funda el instituto porque no tenía más recursos el instituto, y además fue un proyecto de tesis dentro del instituto donde básicamente se crearon estas placas. Al principio empezaron a difundir estas placas dentro de la institución y cada uno compraba por $1, y mientras eso se probaba si funcionaba o no. Bueno, la idea en sí era muy buena y le gustó a los tutores de tesis, y los tutores de tesis le propusieron a los estudiantes que desarrollaron el primer prototipo de Arduino que se denominaba Wiring, de cable, de Wiring, de cable, así se denominó el primer prototipo. Entonces les convenció a los estudiantes a trabajar un poco más en un proyecto más real y que eso iba a revolucionar un poco el mercado. Entonces ahí inició. La idea de los prototipos de estos es la frase do it yourself, que básicamente hazlo tú mismo. ¿Cuál es la diferencia que teníamos antes? Que todas estas fábricas que se montaban, como no eran del mundo libre, no eran open source, también no eran ni open source software ni open source hardware. Entonces, todo lo que teníamos en la electrónica y en la informática estaba todo con licencias y vos no sabes qué es lo que se hace internamente. O sea, nosotros no sabemos qué se hace internamente. Con estas herramientas podemos saber y crear nosotros mismos. Por eso dice, hazlo usted mismo. Entonces, podemos crear nuestros propios prototipos de cualquier cosa que queramos hoy en día. De hecho, evidentemente no todo es open source. No existe ni en Linux, ni en cualquier cosa, no existe totalmente el open source. Siempre hay partes propietarias, pero
en sí se abrió mucho más el mercado. Los creadores de esta placa son el español David Cuartelies, que es ingeniero electrónico, y el italiano Massimo Masi, que era profesor y el tutor de, de tesis. Hay otra persona que fabricó también, que es el señor Barragán, que está por ahí también su nombre, que después cuando encontremos lo vamos a ir viendo. Bueno, el nombre de Arduino proviene del nombre de Bar di Re Arduino y fue un antiguo rey de los años 2002 y Arduino significa amigo fuerte, ¿ok? Pero básicamente Massimo Vanzi ya tenía la idea de la construcción de la placa, pero no tenían un nombre comercial. Fíjese que esto tiene que tener un nombre comercial, tiene que tener propiedades intelectuales para que pueda salir al mercado. Entonces, este señor, Massimo Vanzi, siempre se iba en el bar y estando en el bar, entonces vio el nombre del bar y le quitó de ahí el nombre de Arduino. De ahí viene el nombre de la placa, ¿ok? Que es esa que ven ahí. Bueno, en 2004 más o menos terminaron la tesis del WERN, que es básicamente el prototipo en sí. Entonces, tenía un microcontrolador que no era el ATmega, que no era el ATmel, el prototipo con el WERN. Entonces, en un año después de la tesis, trabajaron, por eso Arduino nació en el Instituto Italiano en Ivrea en el año 2005. Y bueno, y ahí entonces, 2004, 2005, estuvieron trabajando para fabricar el primer prototipo, ¿ok? Y actualmente diferentes empresas o hay diferentes kits como los de, los de esto que dice acá, los de Android y otros que placas, acelerómetros y otros componentes que hacen diferentes empresas como la Sprufun, eh, que hacen diferentes placas que se conectan al Arduino. Ok. Y ahí podemos conectar nosotros luces, motores, etcétera. Ok. Bueno. Entonces este instituto que se llamaba Ibrea, entonces fue Massimo Vanzi el tutor y de la idea de negocio para este prototipo, ¿verdad? Entonces, hoy en día es una de las placas más utilizadas. Y su origen, como ven acá, se denominaba Wiring, junto con el software de sintaxis que utilizaba para el Arduino, que fue un proyecto de tesis, como ya dijimos, y el otro integrante es este Barragán, que es Hernando Barragán, que es de Colombia. Entonces, ellos desarrollaron todo el prototipo en sí y la parte de programación de lo que básicamente es hoy el Arduino, ¿ok? Utilizando el ATmega 328, que es el que se usa actualmente en los Arduinos 1, pero hay diferentes versiones de ATmega que se utilizan para diferentes versiones de esos. Bueno, este es el primer prototipo. No vayan a pensar que eran unos genios. Evidentemente, así fue el primer Arduino. Este es el primer Arduino que tenía. Bastante casero. Una placa hecha a mano. De una sola cara probablemente. Y un puerto de comunicaciones RS232. Y unos cuantos LED como ven aquí. Entonces, tenían el microcontrolador, el oscilador externo, algunas resistencias y otro componente que hacían de interfaz para conectar la computadora y pasar el programa. Entonces, básicamente el primer prototipo. Y hoy en día tenemos de esta forma ya totalmente industrializado estas placas. ¿Okay? Entonces la producción de la versión la idea fue realizar placas económicas funcionando como plug and play para diferentes sistemas operativos y de color azul o verde
y funciona en Windows, Linux y Mac y otros dispositivos. ¿Okay? Inclusive pueden instalar en sus teléfonos Android o bien en una placa Raspberry Pi o otras placas el compilador del Arduino, el editor, y poder compilarlo ahí. Okay. Bueno, en su primera versión vendieron 300 unidades dentro del mismo instituto con $1 de costo para que para que todos los estudiantes puedan probar si funcionaba en el prototipo y después quitarlo comercialmente para salvar la economía del instituto. Entonces tenía doble función. Uno, para ver si funcionaba la placa y otro para salvar la economía de la institución que estaba a punto de cerrarse. ¿Okay? Con eso salvaron eso. Y más o menos recién en el 2011 esto se popularizó a nivel mundial. Entonces ahí se empezaron a crear diferentes aplicaciones y, por ejemplo, como muestra aquí, también se incluyó en diferentes equipos como impresoras 3D, por ejemplo. Okay. Bueno, estos son los creadores. Este es Massimo Banzi, que este es Barragan. Okay. Estos son los creadores de la placa del Arduino. Y tenemos en sus diferentes versiones o diferentes modelos, y aquí tenemos la foto del primer prototipo. Okay. Después tenemos estos modelos ATmega 2560, que son otros modelos. Van a encontrar hoy en día que hay una cantidad impresionante de modelos. Su capacidad de puertos de entrada y salida es mayor que el Arduino Uno. ¿Okay? Van a ver que tiene más cantidad de pines que el Arduino Uno. Y para reconocer si viene del Instituto Ivrea, o sea, si viene de Italia, ustedes en la parte trasera giran y lo ven acá. Esta parte blanca entonces identifica que esto es un Arduino Uno original venido de Italia. ¿Okay? Porque hay los que son fabricados en China, los que son fabricados en Brasil, los que son fabricados en Estados Unidos. Como es un proyecto libre, entonces está liberado el hardware para que se pueda producir. ¿Okay? Bajo ciertas limitaciones. También hay gente que empezó a modificar y a vender periféricos que no estaban avalados por sus fabricantes originales, entonces tuvieron problemas. Hay ciertas restricciones también con respecto a la utilización de los productos libres. Entonces, no siempre los productos libres son realmente gratis. Entonces hay que ver un poco cuando se produce estas cosas hasta dónde se permite su utilización de forma gratuita y hasta qué parte ya tiene un uso comercial. ¿Okay? Bueno, ¿por qué se utilizan más estas placas? Evidentemente porque son más baratas y mucho más simples que las que se venden en el mercado. Este, por ejemplo, se llama Altium Nano Board y tiene un precio bastante alto. Hace un montón de cosas más, pero su costo es muy elevado. Y eso es lo que encarece un poco algunos productos y hace que su comercialización sea un poco más difícil y su masificación sea un poco más difícil. Esta es otra que realiza la fábrica, la empresa que se llama Microelectrónica. Y Microelectrónica tiene un convenio especial con Microchip para producir placas. Básicamente esta es una placa de entrenamiento bastante completa para diferentes modelos de PIC Microchip. Y ahí tienen todo integrado, los botones, algunos tipos de display de esta forma y display de esta forma y un montón de cosas más. Pero programar en esta placa es bastante complicado y su costo también es elevado. Entonces, ¿qué hace? Que la gente no haya comprado y no se haya masificado tanto esta placa.
Estos son los programadores, los programadores que se necesitan para programar PIC Microchip. Para el Arduino no se necesita directamente contar con esto, ¿ok? Entonces es una ventaja eso, ¿ok? Que no se necesita contar directamente con estos. Y como les dije, es bastante complicado llevar de su placa prototipos hasta el programador y del programador volver a cargar aquí. Entonces es un tiempo extra y por eso entonces se limita mucho el uso de los PIC Microchip, pero es una buena forma profesional de trabajar. Estos son los modelos PIC 3 y este es el modelo PIC 2 y actualmente existe el PIC 4. Entonces tenemos el PIC 2, PIC 3 y PIC 4. ¿En qué varía? En que esto es un modelo un poco más antiguo, esto es un modelo mediano y el PIC 4 es el modelo más nuevo. Entonces, evidentemente el PIC 4 abarca mayor cantidad de microcontroladores que puede programar, porque es el más nuevo y abarca los nuevos modelos. El PIC 3 es intermedio y el PIC 2 son para los de 8 bits, por ejemplo, para que más o menos podamos tener en cuenta. Este funciona hasta el 32, pero los nuevos modelos que son conectados para internet, entonces que se pueden programar en internet, ya no acepta. En cambio el PIC 4 con una plataforma en internet se puede programar, ¿okay? Además de los otros modelos antiguos también. Entonces esto es un poco la evolución de esos PIC 4. Después tenemos ya algunas placas que tienen sistema operativo como la Raspberry Pi o algunos modelos de placas así bastante interesantes o algunas placas FPGA que son otra cosa, que básicamente algunos tienen sistema operativo y algunos funcionan de forma diferente. Entonces la Raspberry Pi y algunas o que otras frutas algunos modelos que tienen también denominación de frutas son básicamente una mini computadora y sus fines evidentemente fueron otros, pero también tienen estos pines de entrada-salida y por eso también se puede utilizar como si fuera un Arduino, pero en este caso solo para funciones digitales, ¿okay? Vamos a ir viendo también algo de Raspberry Pi nosotros. Y de los micros hay un montón, o sea, hay un montón de fabricantes que le pongo aquí, desde Atmel, Dallas Semiconductor, Intel, Philips, Siemens, Thermic, Arizona Microchip, que es nuestro modelo de microchip, Hitachi, Motorola, y ven ahí un montón de marcas de fabricantes. Entonces es grande también el mundo de los fabricantes de microcontroladores, ¿okay? Bueno, y por último, entonces para terminar tenemos lo que estábamos diciendo, cuándo es el software libre y cuándo es el hardware libre. Con las licencias GNU que se utilizaron para el caso de los sistemas operativos de open source, como la de Linux, básicamente se abrió el mundo de open source, pero no así el de open hardware. Y una de las ramas que faltaba un poco que se abra es la de open source hardware. Y el Arduino un poco es un apoyo a esta tendencia, donde básicamente también podemos tener no solo open software, sino también open hardware. Pero recordar que libre no es gratis, ¿ok? Entonces, siempre ver las limitaciones con respecto al uso y con respecto a las modificaciones que se puede llegar. Por eso conviene leer las licencias si es que alguien va a producir eso y verificar con los fabricantes si es que no hay ninguna restricción con respecto a eso. Y, bueno, para programar el lenguaje de Arduino el lenguaje se llama Processing y básicamente tiene una estructura reducida de lo que es el lenguaje C++. Es básicamente una modificación del lenguaje C++ y su plataforma es open source también y fue tomada de una herramienta que después vamos a ir viendo, que es básicamente una herramienta que se usaba para gráficos y ellos lo modificaron con el Wiring para que acepte sentencias del lenguaje C que se adapte para programar esto. Entonces es eso. Bueno, entonces
Hasta aquí entonces nuestra clase y nos encontramos la próxima semana.